sobre el cambio climático y obviamente qué lecciones tenemos que reproducir. La conferencia de las partes en su versión 27 se ha desarrollado en Sharm el Sheikh, República Árabe de Egipto, del 6 al 18, pero en realidad se excedieron hasta el 20 en la mañana concluyó las negociaciones en Egipto precisamente para seguir avanzando los temas del cambio climático. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó su profunda decepción, preocupación con los resultados de la COP27, en que no ha sido una COP que realmente asuma los compromisos internacionales para descarbonizar, para evitar mayor colapso en nuestra madre tierra, en nuestro planeta Tierra. Y en ese sentido, esta COP tuvo muchas aristas, una COP que ha sido casi estrangulado por los países desarrollados. Los países desarrollados en algún momento han tratado de retirarse de las negociaciones porque precisamente la exigencia de los países en desarrollo fue muy importante de cumplir con los compromisos internacionales en la cumbre de Río de 1992 que se ha realizado en Río de Janeiro, el protocolo de Kioto de 1997, el Acuerdo de París en el 2015, aunque el Acuerdo de París ya no vincula a los países desarrollados a la lista 1, que son los países desarrollados, que son los principales contaminadores de la madre tierra. El Acuerdo de París más bien se ha hecho voluntario a que los países a través de las contribuciones nacionalmente determinadas puedan colocar sus máximos esfuerzos en la descarbonización de nuestro planeta Tierra. Pese a estas situaciones, todavía los países desarrollados no quieren asumir sus compromisos internacionales. Por ejemplo, con el tema de financiamiento, con el tema de financiamiento en adaptación, con el tema de financiamiento en pérdidas y daños. Lo que sí aquí es importante mencionar, el acuerdo alcanzado en Sharm el Sheikh, en Egipto, este domingo pasado, después de una sesión de negociación final maratónica que se extendió más de 40 horas de la fecha del límite, la COP27 ha creado un mecanismo de compensación de daños y pérdidas que tiene por objetivo proporcionar a los países más vulnerables asistencia financiera. Es decir, se ha creado un fondo de pérdidas y daños, un fondo sin fondo. Todavía tiene que trabajarse en los arreglos institucionales, en la parte administrativa, en la parte operativa de cómo se va a hacer la contribución, la asistencia financiera para los países en desarrollo. Es decir, el 2024 se tomaría una decisión, si es que así los países desarrollados y empresas nos ponemos de acuerdo para que haga este fondo. Y a partir del 2025-2026, recién posiblemente haya algún recurso para precisamente trabajar en el tema de los fondos. Es lamentable esta situación, pero es importante recordar, Bolivia, nuestro país, ha propuesto este mecanismo internacional de Varsovia en la COP19 en el 2013, la creación de este mecanismo de pérdidas y daños, que recién, después de 9 años de discusión, en esta última COP27 se aprobó la creación de un fondo sin fondo. Vicecanciller, de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí?, y las metas que nos habíamos fijado precisamente para luchar contra la contaminación, es una de ellas, se han ratificado en este encuentro y el fondo más o menos, ¿para cuánto estaría calculado? ¿Cuánto más o menos o cuánto necesitamos los países en desarrollo para combatir el cambio climático? Estos temas de los arreglos financieros se van a discutir estos 2 años porque se ha creado un fondo y sin cantidad. Lo que sí es importante recordar, los países en el Acuerdo de París se han comprometido de contribuir más de 100.000 millones de dólares para luchar contra el cambio climático y sobre todo apoyar a los países. Este fondo no existe.
Lo que se ha hecho en la última COP27 es precisamente reiterar los compromisos de los países desarrollados a que puedan realmente aportar los 100.000 millones de dólares, de esta manera permitir a los países en desarrollo poder afrontar de manera colectiva los embates, las consecuencias del cambio climático. Este es uno de los grandes retos que estamos trabajando. Es importante mencionar la posición de los países, de los diferentes grupos de países. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros estamos liderando los países en desarrollo de pensamiento afín, los denominados like-minded developing countries, que encabeza Bolivia unos 22 países, respaldado obviamente con el G77 más China. Se ha puesto un fuerte resistencia y fundamentalmente de que los países desarrollados entiendan la situación y que cumplan con sus compromisos internacionales, porque querían ir más abajo de la línea en que nos hemos comprometido a nivel internacional en el Acuerdo de París en el 2015 y eliminando algunos principios básicos, como por ejemplo el principio de equidad, responsabilidades comunes pero diferenciadas, que eso obviamente les recae a los países desarrollados, de que deben asumir con la descarbonización, con la descontaminación de la atmósfera que está golpeando duramente a los países en desarrollo. Creo que la descripción que hace el vicecanciller es el reflejo de estos acuerdos, no acuerdos que se han suscitado en Egipto a propósito de la COP27. Fondos y sin cantidad para paliar los efectos de la contaminación en el mundo por parte especialmente de países desarrollados. ¿Considera, vicecanciller, que la COP27 ha sido un fracaso? Rescatando las preocupaciones del secretario general de Naciones Unidas y viendo la realidad por los medios de comunicación, porque el equipo negociador de Bolivia está en camino, ya han llegado ayer, entonces en el transcurso de la semana vamos a hacer una evaluación y ver cuál va a ser el rol que vamos a jugar en los próximos. Pero es importante mencionar, de acuerdo a las informaciones que hemos recibido, los países desarrollados querían retirarse inclusive de las negociaciones de la COP27, dejando pendiente todos los acuerdos que hasta ahora ha arribado en las diferentes conferencias de las partes. Y este es uno de los hechos bastante complejos y además inéditos, porque los países desarrollados quieren transferir todas sus responsabilidades a los países en desarrollo y a las empresas privadas para luchar contra el cambio climático. Y nosotros ahí hemos tomado liderazgo en los países LMDCs para precisamente contrarrestar esta propuesta y que exigir a los países, pero también, de acuerdo a los reportes que tenemos de algunos organismos especializados en tema de cambio climático, fue muy importante la campaña que se ha desarrollado en los medios de comunicación y sobre todo para la sociedad civil para exigir a los países desarrollados a que cumplan con sus compromisos y que no se retiren de las negociaciones que estaba llevándose a cabo en Sharm el Sheikh, Egipto. Ahora, vicecanciller, Bolivia siempre ha liderado, digamos, iniciativas en el ámbito internacional sobre la defensa de los derechos de la madre tierra. Ahora, con esta propuesta que usted nos recuerda que en Varsovia ya hace varios años se planteó la creación de este fondo. ¿Cómo estamos en casa? ¿Se ha presentado alguna evaluación, alguna auditoría del cuidado del medio ambiente en Bolivia? En la COP27 se ha hecho un reporte en ese sentido. Por ejemplo, la contaminación en los ríos del norte de La Paz, del Beni, a raíz de la explotación de oro por parte de empresas chinas, es una preocupación grande en este momento, quizás la más importante, al margen de otras acciones también de violencia contra la madre tierra en otras partes del país. Vicecanciller.
Este es uno de los temas complejos, si bien nuestra cota en tema de contaminación atmosférica es el 0,04% en relación a los países desarrollados, es realmente muy bajo, pero no deja de preocuparnos varios temas, el tema de la deforestación, el tema de los incendios forestales, el tema de la contaminación minera, de las industrias extractivas. Esto realmente nos preocupa y en eso también están trabajando las instancias correspondientes, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el Ministerio de Minería, el Ministerio de Hidrocarburos, que son los sectores responsables de hacer el seguimiento correspondiente de acuerdo a la normativa y a nuestra constitución política del Estado, pero sí nos preocupa, digamos, de sobremanera estos hechos que se están generando en nuestro país por también alta conflictividad que tenemos, pero estamos conscientes y necesitamos desarrollar. La Cancillería se ocupa, digamos, de la negociación a nivel internacional, de que se pueda avanzar en estos procesos, de que se pueda incorporar los temas de interés para trabajar en ese ámbito precisamente. Vicecanciller, pero para avanzar internamente en proyectos necesitamos financiamiento, ¿no? Y precisamente eso es lo que los países grandes no quieren dar. ¿Podríamos identificar, vicecanciller, cuáles son estos países? Entendemos que China, Estados Unidos, pero también hay otros que se niegan a cumplir con los compromisos que, como bien dice usted, ya antes habían asumido. Este es uno de los temas. Como contexto, por ejemplo, no podemos obviar que en los últimos meses, como resultado de la crisis en Europa del Este, se han contribuido a enormes subsidios a la industria armamentista que superan con las crisis, con los compromisos financieros de los países desarrollados en el marco de la Convención. La lista 1, el protocolo de Kioto, que ya no es ahora, tiene efecto vinculante, el protocolo de Kioto en 1997 ha hecho una lista 1 de los países desarrollados para que puedan trabajar en la descontaminación, en la descarbonización de nuestra madre tierra. Entre ellos se encabeza Estados Unidos, Reino Unido y algunos países de Europa precisamente, porque han desarrollado ciencia y tecnología, pero también han contaminado el espacio atmosférico. Y por otro lado, los contaminantes emergentes, por ejemplo, China, India, Brasil, requieren obviamente de generar industria para poder pasar de la industria del petróleo, del carbono, a la industria precisamente de poder generar la transición energética, que este es uno de los componentes muy importantes, y precisamente para llegar a la transición energética necesitamos transferencia de tecnología, necesitamos hablar sobre el tema de las patentes, de la liberación de las patentes, entre otros, para que podamos desarrollarnos también en este nuevo escenario de lucha contra el cambio climático. Esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos. O sea, todos los países desarrollados quieren también en la igual dimensión podamos trabajar en la descarbonización de nuestra madre tierra, tanto los países desarrollados en desarrollo, pero no tenemos ciencia, no tenemos tecnología, y aquí es importante que también los países desarrollados puedan hacer la transferencia de tecnología y hablar del tema de las patentes, pero no lo quieren hacer eso y quieren que nosotros como país en desarrollo podamos hacer en la misma dimensión de trabajo a través de los compromisos internacionales. Eso es uno de los temas centrales de discusión en las negociaciones de cambio climático. Vicecanciller, ya una última pregunta. ¿Qué viene en adelante? ¿Qué tiene que hacer el gobierno nacional? Si bien, digamos, se esperaba que en la COP27 se pudiera anunciar un fondo ya en efectivo, ¿qué le corresponde hacer en Bolivia para limpiar la casa? Tenemos que seguir trabajando, es importante la cooperación bilateral, la cooperación multilateral para seguir impulsando los trabajos, por ejemplo, de agua, saneamiento, de agricultura. Estamos trabajando como país, uno de los temas muy importantes es el tema de la extracción directa del litio, que formará parte de la transición energética. Ese es el desafío grande, y en nuestro Plan de Desarrollo Económico Social 2021-2025 está la industrialización con sustitución de importaciones, que es la base de nuestra política, y en ese sentido seguiremos trabajando. Hay temas
temas bastante complejos, como mencionabas, el tema del mercurio, el tema de los incendios forestales, el tema de la deforestación, y precisamente en esos ámbitos se trabajará con mayor énfasis a partir de los sectores que son nominados por nuestra Constitución Política del Estado y las leyes sectoriales.